trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Productores y Mercados. Veníamos caminando hoy en un día especial porque están pasando cosas hermosas en Argentina, pero el podcast tiene esa característica que no se ubica estrictamente en tiempo presente, sino que lo que vamos a tratar de hacer, como siempre, un testimonio, pero además de un testimonio, una toma de posición que nos sirva para reflexionar en el tiempo. Y venía entusiasmado, venía pensando en un montón de cosas que están sucediendo en el mundo, fundamentalmente desde la aparición de China. Venía en modo chino, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a estar en este podcast, en este episodio. Estoy muy bien. Yo también venía pensando en chino, usted sabe. Pero además porque vos sos tan curioso como yo en cuanto a las cosas que vemos permanentemente, que te dejan la boca abierta, porque decís cómo se logró hacer tantas cantidades de cosas en tan poco tiempo, ¿no? Pero nosotros vamos a... ¿Qué es lo que nos acostumbramos a hacer? Cuando no sabemos, cuando indagamos... Llamamos a las personas que sí lo saben. Que saben. Y en este caso... En este caso, los voy a dejar con la quijada si fueran... Caída. Sí, absolutamente. Porque aparte... Se les cae la mandíbula, ya les digo, queridos compañeros y compañeras, miren por dónde empiezo. Su abuelo fue médico personal del general Juan Domingo Perón. Su papá Jorge fue una persona, y es una persona muy importante en el ámbito político. Su mamá es politóloga. Hoy está presente y comparte la mesa de Productores y Mercados un historiador. Él se recibió en la Universidad Torcuato Di Tella, es magíster en estudios latinoamericanos, es sinólogo, también tiene una maestría en estudios chinos en la Universidad de Pekín. Tenemos el gusto de recibir en Productores y Mercados a Francisco Tayana. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Fran, por venir. 大家好. Acabas de decir gracias o acabas de decir algo más. Buenas a todos. Buenas, ¿viste? No es lo mismo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Hace tiempo que teníamos ganas de que tengamos un episodio completo dedicado a lo que venís haciendo, a lo que lograste ya consolidar, que es un lugar que creo que todos ya reconocen como tu especialidad en la geopolítica, en particular con los estudios que has hecho sobre China, sobre la relación internacional de China con Argentina. Pero nosotros tenemos una costumbre que es comenzar por preguntas más sencillas que hacen a cómo llegaste hasta acá, ¿no? A cómo fuiste construyendo esta vida, esta carrera, ese personaje, que todos armamos un personaje, ¿no? Para poder transitarlo. Y quería que nos cuentes de tus orígenes, de cómo vos, por el trabajo de tus padres, ¿naciste en Argentina? ¿Naciste en algún lado por el trabajo que tuvo a nivel internacional tu padre? No, yo en eso tuve una vida particular, digamos. Yo en realidad nací en Guatemala, cuando mi padre Jorge era el embajador argentino en Guatemala. Gracias a la ley de servicio exterior, de todas maneras, soy argentino nativo. Bien. Lo cual significa que puedo ser presidente. Objetivamente hablando. Datos, no opinión. Cuando yo tenía 3 años, en el 96, nos mudamos a Washington cuando mi padre fue secretario de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Entonces ahí me crié buena parte de mi infancia en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? De los 3 a los 8. ¿Cómo lo viviste? Logré un par de
de objetivos importantes, como aprender a leer y a escribir. En inglés. Claro, hice, bueno, primero tipo todo el preescolar, hice los primeros grados de la escuela primaria ahí. Y bueno, fue una experiencia bueno, muy formativa en mi vida. Aparte de esto, estamos hablando de Estados Unidos en la década de los 90 y en la capital del imperio en su apogeo, ¿no? Y mucho claro. esa cuestión de mucha esa sensación del fin de la historia, está todo resuelto, está todo Fukuyama. bien, todo va a andar bárbaro por siempre. Y en eso, bueno, me quedaron algunas cosas, ¿no? También como una persona que se ha criado en distintas culturas, digamos, yo siempre me sentí toda la vida muy argentino, pero, digamos, hay cuestiones idiosincráticas, formativas, que también saqué de esa experiencia, ese paso por Estados Unidos. ¿En casa hablabas en español? En mi casa hablaba siempre en español, pero pisaba la calle y con Claro. mis amigos, con Con todo todo en el inglés. mundo, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, digamos, soy plenamente bilingüe en inglés y en castellano. Los dos idiomas me son indistintos, pienso en los dos idiomas, sueño en los dos idiomas. Es muy difícil eso, muy difícil. Ocasionalmente puedo cometer algún error en un idioma pensando en el otro. Me cuesta horrores escribir Brasil con S y no con Z. Te juro, eso Claro. me pasa siempre. Claro. Pero bueno, fue... y después de ahí volviste. Nosotros volvimos en febrero del 2001. Qué momento. Sí, bueno, mis padres veían venir la crisis, mi madre ya en ese momento había empezado a trabajar como subdirectora de programación en Telefe, que lo haría durante casi 10 años, y en ese contexto, bueno, mis padres vieron venir la crisis, ellos no querían quedarse en Estados Unidos, no querían que yo fuese estadounidense, mi padre... Todos los años nuevos siempre me hacía cantar el himno argentino. Es un personaje, Jorge, un personaje. El gran Jorge, manteniendo las tradiciones. Sin dudas. Y bueno, la decisión de mis padres identidad. fue, bueno, no, volvemos para acá y nos atrincheramos, aguantamos la crisis y bueno, después ya ahí ya fluirá todo. Y efectivamente fue así. Después vine acá. ¿Ya con qué edad viniste? 8 años. Te faltaba terminar el primario. Sí, empecé tercer grado acá y hablaba con un acento español neutro en ese momento que inicialmente no me hizo muchos amigos en el patio de la escuela, pero bueno, después ya fui adquiriendo... O sea que te hacían bullying por un lado o te costaba integrar los lugares más de intimidad, más comunes. No, claro, porque abría la boca y era, bueno, ¿vos de dónde sos? No, yo soy argentino, pero... Yo soy argentino. Bueno, no, para. Claro. Pero bueno, nada, poco a poco fue adquiriendo una tonada más rioplatense y bueno... y esas son cosas que te forman la personalidad también. Y sí, qué sé yo, hay procesos de adaptación, ¿no? Claro. No que esto haya sido una experiencia particularmente agradable ni particularmente traumática, digamos, Claro. pero hay momentos más ásperos de la vida, sobre todo cuando uno es joven, pero después nada, se va adaptando y uno va superando esos desafíos y la verdad que el día de hoy a mí me encanta ser argentino, o sea, realmente es una idiosincrasia que adoro, que admiro, y no me puedo pensar de otra manera, fundamentalmente. Está perfecto. Y después de esa experiencia que hiciste en el primario, estuvimos hablando hace un rato, fuiste un colegio, uno de los colegios, o el colegio insigne de la Argentina, que es el Nacional Buenos Aires. Perfecto. Ahí hiciste toda la secundaria en la división 9ª. Efectivamente. Bueno, es un colegio que yo quiero mucho. ¿Y cómo fue ese tránsito habituándote? Está bien que es ya más despersonalizado el colegio y bueno, y por ahí se entremezclan distintas culturas, pero fue un proceso de años de muchísimo estudio y de sacrificio como alumno. No, absolutamente, y además también a nivel humano, a nivel social, fue la experiencia formativa de mi vida. Sí, sin duda yo no sería el hombre que soy sin mi paso por el Colegio Nacional bueno Buenos Aires, y en eso. eso estoy absolutamente agradecido, contento de haberlo hecho. Mis amigos más íntimos, y es un grupo grande de amigos, son mis amigos de la 9ª división y nos juntamos regularmente. Nuestro grupo de WhatsApp siempre muy activo, mucho sentido de esa identidad, y también gente como de distintos parámetros, de distintos recorridos, un grupo muy diverso, no solo mi división, sino toda la gente que conocí ahí, y la verdad que
Una institución que creo que me dio muchísimas herramientas para enfrentar la vida, y creo que también una institución que, bueno, ya desde cosas como el curso de ingreso a los 12 años y etcétera, una institución que también a uno le da alguna tolerancia a la frustración, lo cual es una buena habilidad para adquirir más bien temprano en la vida, ¿no? Totalmente. O sea, no, y en eso, me egresé en el 2010 y ahí estaba, bueno, la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué hago? En un momento pensé en estudiar filosofía y tenía ganas, pero al final terminé decidiendo estudiar historia. Hice la licenciatura en la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Por qué elegiste? Justamente te voy a preguntar eso. ¿Por qué la Di Tella? Bueno, básicamente porque tenía muchas ganas de no ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No, porque no tengo nada en contra de la educación pública ni de la UBA en sí. De hecho, esta semana me acaban de... por fin voy a ser estudiante a nivel universitario de la UBA. Ah, mira. Me acaban de aceptar en un doctorado en Ciencias Sociales en los últimos días. Así que, nada, muy contento de eso, pero la realidad es que creo que Juan, digamos, la Facultad de Filosofía y Letras tiene está pensado para un ambiente académico que actualmente no existe. Es un ambiente académico en el cual, digo, hace 30, 40 años vos tenías una licenciatura, que no es un título tan común en otras partes del mundo. O sea, en Estados Unidos vos cuando vas al college y te graduás, no sos un graduado, sos un undergrad. O sea, el título no te sirve de mucho, no es que tenés una carrera como la tenemos nosotros. ¿Y eso se debe al nivel de exigencia académica o directamente? No, son otros conceptos. O sea, en Estados Unidos vos en la universidad, esos primeros 4 años, vas a descubrir qué es lo que querés hacer y después lo haces en posgrados. Pero no estudias Derecho a los 18 años. No es como Claro. acá que tenés que decidir qué se supone que va a ser tu profesión. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. El vínculo con Estados Unidos siguió y yo me imagino que sigue, digamos que en algunos casos. En algunos casos. En realidad yo... Académico me refiero. No tanto, yo todo creo que elegí esos 6 meses en Boston como una manera de cerrar un ciclo que tenía en la vida, que me había quedado un poco como truncado, ¿no? A los 8 años me fui, volví viajando, qué sé yo, pero quería como a nivel subjetivo cerrar esa experiencia. Muy agradable, muy lindo, me quedaron un montón de amigos divinos y además logré... reafirmar algo que ya pensaba, que es que por diversos motivos nunca más en mi vida quiero volver a vivir en ese país. Perfecto, pero en ese momento fue que estudiaste en Oxford. No, yo después me volví acá, me egresé a mediados del 2015 y ahí tuve un año sabático, para decirlo de alguna manera, en el cual estuve aplicando para maestrías afuera. Y en ese año también escribí y publiqué mi primer libro, que era mi tesis de licenciatura ampliado. Un libro llamado Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, que es un libro de historiografía. La historiografía, para los que nos estén escuchando, es el estudio de la escritura de la historia. Entonces vos en historiografía, vos estudiás a otros historiadores y cómo ellos han trabajado temas. En mi caso particular es un libro acerca de cómo los escritores revisionistas, es decir, los escritores nacionalistas, han escrito acerca de Roca a lo largo del siglo XX, comparando un poco quiénes eran estos autores, sus influencias ideológicas, qué cosas decían a favor y en contra de Roca, y comparado eso con cuál era el contexto histórico de Argentina en el momento de la escritura de esos textos, y en eso en mi libro veo una evolución, unos altibajos, unos avances y retrocesos en las valoraciones de Julio Argentino Roca que serían muy sorprendentes para muchas personas en la actualidad. Seguro que sí, porque tendemos a estigmatizar rápidamente y muchas veces a condenar con un juicio rápido, pero obviamente que es una figura pero muy polémica, criticada, y obviamente el contexto en que lo hizo, sobre todo por esto que decís vos, que los si lo ves desde el punto de vista historiográfico, los nacionalistas después chocan con los revisionistas a posteriori. No, bueno, esto en realidad acá estoy utilizando los términos de manera intercambiable. Uh-huh. Pero en eso hay cosas que
irían en contra de, por ejemplo, el sentido común de mucha gente en la actualidad. Por ejemplo, los primeros revisionistas de los años 30, los 40, son más lo que se conoce como el nacionalismo oligárquico o el nacionalismo católico. Todos ellos fervientemente antirroquistas. Claro. Roca, ateo, masón, amigo de los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene el peronismo y ahí empieza a surgir un nacionalismo popular, y después cae el peronismo y hay un proceso que otros historiadores han descrito como una hibridación de los procesos de izquierda, que es cuando muchos marxistas se vuelven peronistas, muchos peronistas empiezan a leer literatura marxista, incorporan esas coordenadas, y ahí los llamados a veces neo-revisionistas o revisionistas de izquierda o la izquierda nacional, en el periodo 55-76, todos ellos roquistas a muerte. Jaureche, el Colorado Ramos, Alfredo Terzaga, no, pero te hablan de la línea histórica Roca, Irigoyen, Perón. Está clarísimo, Sí. Como un bastión de una especie de proto-nacionalismo argentino contra el unitarismo liberal del mitrismo. O sea, Claro. eso Sí. un cambio radical a lo que actualmente creeríamos. Sí, es muy fuerte, y aparte es muy importante que traigas estos temas porque es riquísimo este camino que nos estás contando para quienes estén interesados en no solamente aprender sobre nuestra historia, sino también para poder trabajar en política, para poder tener la capacidad de poder pensar en términos políticos. Para mí es fundamental. Sí, no, y en eso, a ver, hablando en términos más generales, hay, para mí en nuestro país hay 3 pares de palabras que se han vuelto sinónimos, y para mí es un error. El primero es que explicar se ha vuelto un sinónimo de justificar. Entonces, cuando uno explica cosas, a veces la gente piensa que por explicarlas las está justificando, lo cual me parece que no conduce a un análisis más profundo de la realidad, porque, a ver, si no podemos explicar las cosas sin que eso signifique justificarlas, ¿qué nos queda? La realidad del universo se vuelve una fenomenología dispersa en la cual las cosas suceden. Tal vez te quede la pregunta, pero me parece que es intelectualmente honesto es plantear que cuando uno no puede explicar es porque se agotó su conocimiento tal vez más fuerte, sus conocimientos sólidos sobre determinado tema. Yo tenía un profesor que decía: el que sabe explica. Obviamente, el que sabe explica y tiene un límite. Vos no podés saber de todo y mucho menos explicar cualquiera de los temas, y aún sobre tu especialidad. Hay cosas que son motivos de poder dudar acerca de ciertos procesos donde por eso está la investigación a posteriori, ¿no? Disparadores que se te generan, decir, pero esto fue así, porque a medida que vas incorporando conocimientos nuevos, también tenés la condición de posibilidad de que se te arme una realidad para explicar nueva. Sí, pero me parece que en última instancia la realidad es inteligible, es explicable. Me parece que con información y trabajo podemos establecer relaciones de causalidad entre las cosas. Vamos a decir, esto llevó a esto por estos 4 motivos, y esa explicación no es necesariamente o ineludiblemente un juicio de valor. Claro. Yo te puedo explicar por qué cayó Constantinopla en manos del Imperio Otomano, y te puedo más o menos decir qué fueron las cosas que llevaron a eso, sin hacer una defensa o un ataque ni del Imperio Otomano ni de los bizantinos. Bueno, mirá, tenían un mejor ejército, tenían un cañón más grande. No, bueno, ¿cómo vas a decir que tenían un cañón? Y sí, el cañón era enorme, ¿qué querés que te diga? La otra es que muchas veces también se piensa que, bueno, la gente muchas veces asume que describir es criticar. Y cuando uno empieza a describir algo, digo, bueno, más o menos estas son las partes que la componen, estas son sus tensiones internas, esta es su estructura. Muchas veces la gente piensa que hacer una descripción de algo es una crítica. Y a mí muchas veces me ha pasado con personas que no tienen muy claro quién soy, ni me conocen, ni saben, digamos, desde qué lugar hablo o cuál es mi marco ideológico, que
no saben dónde ubicarme. Porque yo muchas veces lo que soy, cuando la gente me hace preguntas sobre temas que manejo, yo intento ser didáctico, intento ser fáctico, intento adjetivar lo menos posible o en cualquier caso lo justo y necesario. Contale a la gente cuál es tu marco ideológico. No, mi marco ideológico es... No, pero para terminar con esto, muchas veces me pasa que empiezo a explicar algo y me doy cuenta que la persona no termina de entender, o sea, no me ubica en un espectro y se le hace un cortocircuito en la cabeza. Porque muchas veces me parece que tendemos a primero encasillar a las personas y después juzgar sus argumentos a partir de ese marco. Totalmente. Y eso es una falacia profunda, que es la falacia ad hominem. Ahora que están de moda hablar de falacia, sí. Bueno, vamos a hablar de falacia. Eso se llama una falacia ad hominem porque, de acuerdo a la lógica, una proposición, una afirmación, es verdadera o es falsa en sí misma, no depende de quien la diga. Exacto. No, mi marco ideológico es diverso y es variado, digamos. A ver, me parece que mi marco fundamental yo me definiría como un nacionalista. Nacionalista en el sentido político, es decir, que la organización humana más abarcativa, en la cual me siento representado, en la cual tengo un compromiso subjetivo, en la cual tengo algún sentido de trascendencia concreto, es mi Estado-nación, que es la República Argentina, porque yo soy argentino. Y entonces yo pienso la política a partir de los intereses de mi país. Y la defensa de esos intereses. Absolutamente. No con esto, no soy nacionalista en el sentido de pensar que mi país tiene alguna cualidad particular trascendente y superior a los demás. No, claro, es una no hay un proyecto expansionista en ese concepto. No, y además, es una contingencia. Yo soy un nacionalista argentino. Si fuese japonés, con mi misma personalidad, sería un nacionalista japonés y defendería a Japón. Pero soy argentino, entonces defiendo a Argentina y es el espacio humano en el cual yo siento que la política tiene algún sentido más concreto. Por otro lado, digamos, soy peronista, tercera generación de peronista y orgulloso. Dentro de esa tradición hay algunas cosas que comparto más, hay algunas cuestiones en las cuales tengo mis propias observaciones y mi propio diferencial, pero digamos, en el juego político, o sea, entendiendo el marco general a mí lo que me importa son la defensa de los intereses de la República Argentina, dentro del juego político interno de la República Argentina, yo soy orgánicamente peronista y voy a defender los intereses del movimiento peronista, porque entiendo que el movimiento peronista es el que mejor entiende, interpreta y representa el interés nacional de la Argentina. Clarísimo. Y dentro de ese movimiento tengo mis observaciones, tengo mis diferencias, tengo mis críticas, pero siempre constructivas, porque en la medida que yo creo que el peronismo es el movimiento político que mejor defiende los intereses de la nación, yo siempre voy a ser peronista. Bravo. ¿Y de la Argentina a China, cómo llegamos? Bueno, mi padre siempre me había alentado que le debo a la China, que China va a ser importante, que fíjate, qué sé yo. Él tuvo mucha experiencia con China. Yo entre el 2004 y el 2019 él viajó una vez por año a China. ¿Lo acompañaste en algún viaje? Mi primera vez en China fue un viaje familiar con mi padre, mi madre, mi abuela. Estuvimos una semana en Japón, 2 semanas en China. Yo tenía 19 años, era el 2012, principio del 2012. Estuvimos en las ciudades de Shanghai, Xi'an y Beijing y fue una experiencia abrumadora. Dije, no puedo creer lo que está pasando acá. Tengo que de alguna fue un antes y un después en cuanto al impacto en vos. Sin dudas. Sobre todo lo que viste en ese momento. ¿Qué fue? ¿Qué te llamó la atención en ese momento? Es que todo al mismo tiempo. O sea, un mundo que era colosal en todo sentido, en sus dimensiones, en su demografía, en su riqueza, en su prosperidad, en su pujanza, en su... las dimensiones temporales, la complejidad, un país que literalmente se estaba yendo para arriba. O sea, veías alrededor tuyo y construcciones y construcciones y construcciones. Yo sentía que estaba viendo cómo se estaba construyendo el futuro, por lo menos una parte muy importante del futuro delante de mis ojos, y mi conclusión fue, sea lo que sea, tengo que entender lo que está pasando acá.
Yo después en Boston tuve la oportunidad de tener mis primeras formaciones académicas con respecto a China. Tuve una clase muy, muy buena de filosofía, historia, cultura, desde las primeras dinastías hasta el temprano imperio. Y cuando me gradué de ITELA sabía que quería que mi maestría, mi siguiente proyecto de libro sea sobre China. Yo pensé, bueno, como argentino, ¿qué puedo aportar a China? Digo, bueno, estoy estudiando acerca de China, soy un historiador argentino, bueno, voy a meterme en el tema de las relaciones sino-argentinas, la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Sé que lo plasmaste en un libro. Argentina, China y el mundo 1945 y 2022. Sí. Ese libro es el resultado de mis 2 tesis de maestría, la tesis en estudios latinoamericanos que hice en Oxford y la tesis de mi maestría en estudios chinos que hice en Beijing. Más varios años más de trabajo sobre eso, de hecho fueron 7 en total. Metámonos en ese libro y particularmente en las observaciones que hiciste en cuanto a las relaciones argentino-chinas en el periodo. ¿Cómo fue... ¿Cuál es la síntesis que haces de la relación que Argentina tuvo con China? Tradicionalmente, de las relaciones bilaterales más estables y dinámicas que hayamos tenido, entre el 72, que se establecen relaciones, y el 50 aniversario de las mismas, que es donde termina mi libro, son relaciones muy buenas que trascienden personajes, políticas, ideologías y hasta sistemas de gobierno. De hecho, en este último año y medio he dado varias entrevistas respecto a China y la actualidad y frente a las cosas que está haciendo el gobierno actual con China, que me parece que son deterioros totalmente injustificados de una relación que andaba muy bien, o sea, es muy gratuito lo que está pasando. Y siempre el ejemplo que digo es, bueno, ¿ustedes saben quién fue el primer presidente argentino en visitar China? No. En 1980, Jorge Rafael Videla. Claro. Un hombre que podemos acusar de muchas cosas. Yo sospecho que socialista no era. Entonces, si Videla... Bueno, también tenía una relación con la Unión Soviética, digamos, claro. ¿no? Con todo el mundo comunista es como que a la dictadura militar le sirvió para poder juntar unos dólares. Sí, pero digo, si Videla... Con la tradición que ya venía de Gelbar, ¿no? Sí. Que ya había abierto esa posibilidad y que... Sí. Pero el que establece relaciones con China es la NUCE. O sea, en el febrero del 72. Entonces, si la NUCE se pudo entender con China, si Videla se pudo entender con China, que alguien me explique qué está haciendo Javier Milei. O sea, en adoptando, a veces dicen tipo, no, una política exterior de la Guerra Fría. No, discúlpeme, en la Guerra Fría tuvimos una mucha mejor política exterior de lo que estamos teniendo ahora. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. ¿Y vos por qué crees que se tardó tanto? Vos me estás hablando de 1972, bajo el gobierno de la NUCE, y recién en el 2000, de 2015 en adelante se empezó a hablar un poco más, o fue más cercana Argentina a China. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en el medio? A pesar de que las relaciones no se cortaron jamás, pero tampoco fue tan intensa como estos últimos años. A ver, yo relativizaría un poco ese punto en el sentido de que, China en los 70, en los 80, en los 90 no es lo que era actualmente, digamos. Era un país con una economía mucho más chica, tenía su peso en el mundo, obviamente, pero probablemente en 20 años nos estemos haciendo la misma pregunta de, che, ¿qué onda Argentina con India? ¿Por qué no le daban más bola a India, un país tan importante, país más poblado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, porque India está creciendo mucho, pero todavía no es una superpotencia en ascenso, una superpotencia consolidada. ¿Por qué en 10, China, 15 años probablemente India lo sea. ¿Por qué China es una potencia? ¿Dónde hay una ruptura de la tradición de esa potencia? ¿Dónde adopta con la tecnología, con la ciencia? ¿Dónde hay una ruptura ahí para hacer China de lo que es hoy? Hay distintas rupturas. A ver, China siempre fue un país muy importante. China, de hecho, en 1830, mientras Europa estaba en plena revolución industrial, aún en 1830, China representaba alrededor de 1/3 del PBI mundial.
cálculos un poco complejos para hacer, pero más o menos ese es el número. Digo, China unificada casi siempre fue uno de los países más importantes del mundo. Solo que a partir del mediados del siglo XIX tiene una cosa llamada el siglo de la humillación, Sí. que es que primero con los británicos y después otras potencias, China va a tener cada vez más dificultades, cada vez más problemas internos, guerras civiles que matan decenas de millones de personas. Y la verdad que entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX todo lo que sucede en China es básicamente espantoso. Es un nivel de destrucción material y humana que es difícil de concebir. Entonces la China que surge a mediados del siglo XX, la China que sale de la Segunda Guerra Mundial, es una China que está muy, 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 muy dañada. Pero es un país que se acaba de prender Sí, con fuego. índice de pobreza, indigencia, Sí. o sea, todos índices Muy sociales golpeada. muy, muy, muy malos. Muy sí. golpeada. Y ahí, bueno, el 1 de octubre de 1949, ahí se funda la República Popular China La revolución y de empieza Mao el Zedong. gobierno de Mao Zedong. Y en los siguientes casi 30 años que gobierna Mao, Mao logra dar grandes saltos a lo que es China. De acuerdo más al modelo de una economía centralmente planificada al estilo soviético, en la cual es un modelo económico. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir acerca del modelo soviético. Bueno, esa de hecho es otra de los motivos por los cuales terminé estudiando tanto la República Popular China, porque continuaba un interés previo mío en la experiencia soviética. Y es un tema que yo he estudiado en mucha profundidad, porque creo que es un tema muy importante para entender y entender bien para países en vías de desarrollo que busquen modelos alternativos para entender sus límites, sus logros, sus defectos, sus problemas, ¿no? Pero básicamente el modelo ese de una planificación centralizada de una economía con países de las dimensiones de la Unión Soviética, con países de las dimensiones de China, son modelos muy aptos para dar grandes saltos en un par de áreas clave de industrialización y un complejo militar industrial y científico cuando empezás de un lugar bastante malo. Tan abajo. Pero aparte sabiendo que esa era la única forma de poder ganar soberanía, de poder ganar independencia en las decisiones, de poder tener una posibilidad de proyectarse a futuro, porque de hecho Occidente los había pasado por encima. Occidente Europa y todo el mundo sajón, por ponerle... Sí, lo relativo. A ver, ahí estaríamos entrando en algo un poco contrafáctico, que es que qué hubiese pasado si hubiese perdido Mao y hubiesen ganado los nacionalistas del Kuomintang. Que no pasó. Y Chiang Kai-shek, que no pasó, pero a la República China, la China nacionalista, en el 45 la ponen como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Claro. Naciones Unidas. Después, ahí que hubiese pasado, la verdad que no sé por qué Chiang Kai-shek, el rival de Mao, nombre complejo y creo que en muchos casos lisa y llanamente un mal gobernante, pero no sé qué hubiese pasado, no puedo saber qué hubiese pasado, pero igual, de todas maneras, China había sido incorporada al concierto de las naciones en un lugar destacado en el nuevo sistema internacional. Entonces ya no era la misma situación de 1840. Y Mao... con altibajos, con cosas bastante complejas y con el medio de un par de cosas que sobre todo la gran hambruna que tiene a finales de los 50, principios de los 60, que implican grandes costos humanos, grandes costos humanos. Mao en el 76 deja de todas maneras un país de pie y en condiciones de pelear. ¿Era un país particularmente próspero? No, pero era un país unificado, con un gobierno nacional, no había ninguna clase de oposición interna, tenían unas fuerzas armadas firmemente bajo el mando civil, habían desarrollado su propia bomba atómica, tenían 4 millones de soldados, tenían en ese momento casi 1.000 millones de personas, habían sido incorporados al sistema de Naciones Unidas como República Popular, había logrado un reconocimiento de los principales países del mundo. Nuevamente, no era un país próspero, pero sin duda era un país importante y potente. Ahora, ese era en un armado a posguerra, Sí. y que esto dura hasta una determinada etapa. Creo que hablemos de la finalización del periodo neoliberal
de Fukuyama con el fin de la historia, digamos. Claro, Creo que sí. a partir de ahí hay un quiebre, por eso no lo puedo tener identificado. Que todo no, es que ahí lo relativizaría nuevamente, porque para mí no hay un quiebre tan importante, porque una cosa que he repetido en muchas entrevistas, ¿no? Pero para mí una cosa que la gente tiene que entender de China es que China es un país socialista. Claro. Los chinos no te dicen otra Sí, cosa, claro. no es que ellos te engañan. Economía planificada. Sí, no centralmente planificada, no es la Unión Soviética de los años 50, pero tienen planes quinquenales, como los que hacía Stalin. De otra manera, pero la inspiración es clara, es un sistema marxista-leninista, gobierna el Partido Comunista, no el Partido del Trabajo, no el Partido de la Reforma, no el Partido de la Democracia Liberal del no sé qué, no, es el Partido Comunista y es un partido comunista. ¿Quién llega ahí a formar parte del Partido Comunista? Es un sistema profundamente competitivo y profundamente meritocrático. El partido tiene alrededor de entre 90 y 95 millones de personas actualmente, que es menos del 10% de la población. Y para ser aceptado en el partido es un largo proceso de reclutamiento, donde justamente buscan, desde temprano en las secundarias, en las universidades, buscan reclutar a los mejores cuadros intelectuales que tienen. Me habían informado de que tenían que tener las mejores notas en las universidades como para poder aspirar a algo. Exacto. Y primero está el paso por la Liga de la Juventud, y después el paso al partido, y después es una carrera en el partido y en el Estado al mismo tiempo, que también, como es un sistema marxista-leninista, la diferencia entre el Estado chino y el partido es nebulosa. Hay una frase que recorrió los últimos meses, no sé si será cierto, pero la comparto con vos para ver qué opinás. Ellos dicen que durante años, desde Mao, desde la revolución de Mao, y con, si se quiere, con la tradición conceptual de los comunistas, el mercado era mala palabra, pero que ellos lograron entender, reflexionar sobre la palabra mercado y adaptar esa palabra a una construcción de una economía social que intente superarse, no por la acumulación de recursos, la acumulación que haga rico a muchos ciudadanos, sino por la posibilidad de que todos eleven el nivel de vida. Sí, en eso también hay una cuestión que es, bueno, el que hace eso, el que hace esa China que conocemos es el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, que inicia lo que se llama la política de reforma y apertura. Ahora, a veces, sobre todo algunos académicos occidentales intentan plantearte a Deng Xiaoping como si fuese, no sé, un lector de Milton Friedman, y eso no es cierto. Deng Xiaoping, que era el secretario general del Partido Comunista de China, era, curiosamente, comunista. Y en eso hay una cosa que también, algo que para mí es muchas veces malinterpretado en el marxismo-leninismo puntualmente, que es una de las grandes máximas del pensamiento de Lenin, es que demanda un absoluto compromiso estratégico, dándote una flexibilidad táctica total. O sea, el leninismo y el principio del leninismo es ese. O sea, vamos a este lado. Nuestro objetivo es la revolución socialista, la consolidación de un poder socialista, en una etapa más avanzada, la revolución socialista mundial. De acá para allá, hagamos lo que haga falta. O sea, no hay cuestiones éticas ahí, es cuestión de poder. O sea, el objetivo es este. Claro. Esa es la cuestión ética. Vamos a hacer esta revolución, vamos a construir el socialismo. ¿Cómo llegamos? Vamos viendo. Pero nunca vamos a desviarnos. Sí, puedes meter todas las curvas que hagan falta, pero vas a ese norte. Objetivo, claro. Y eso está muy claro en lo que fue Lenin, en lo que fue Stalin, en lo que fue Mao, y después también en estas versiones. Y en eso, muchas veces la reforma y apertura, más que una experiencia neoliberal en China, si vamos a compararlo con algo, me parece que se compara bastante bien con la nueva política económica, la famosa NEP que tuvieron los soviéticos en los años 20. Los primeros años de Lenin. Claro, los primeros años de Lenin, que también eran concesiones tácticas, y todo el partido bolchevique, toda la cúpula del partido bolchevique lo entendía como decisiones tácticas, que después fueron cambiadas cuando el liderazgo del partido sentía que podía llevar adelante otro modelo económico, sobre todo en la agricultura. De las críticas que abundan dentro de la docta más de derecha, más al centro, e inclusive también de la progresía argentina y latinoamericana, dicen que es un sistema opresor, un sistema que recorta libertades a nivel social,
que tiene una vida cotidiana esclavizante. ¿Qué hay de eso en la China actual? A ver, todas las organizaciones humanas son opresoras en algún punto, porque digo, en última instancia ya estemos hablando de repúblicas, imperios, reinos, o sea, el pilar fundamental del poder político, en última instancia, es la aplicación de mecanismos coercitivos. La definición de soberanía es el monopolio del uso de la fuerza en un territorio. Exactamente. Entonces, bueno, relativizaría eso por un lado. Después, a ver, en la vida cotidiana de la gente, yo, la verdad que no es mi experiencia con mis amigos chinos, yo he recorrido el país de punta a punta. En eso, qué sé yo, a ver, tiene sus cosas, es un sistema muy competitivo desde lo económico, son gente que trabaja mucho, pero eso no solo son los chinos, digamos, son los coreanos, son los japoneses, son los vietnamitas, y digo, buena parte de Asia, que también es un continente o en vías de desarrollo, y algunos lugares que han llegado, digo, son sociedades acostumbradas a un ritmo, a una exigencia muy elevada. Después, a ver, ¿es una democracia liberal como la entendemos nosotros? No, es un sistema marxista-leninista. El partido se asegura el monopolio del poder político y no va a aceptar la organización, ya sea política, social, cultural o religiosa, o ni hablar militar, de actores dentro de la sociedad que vayan a disputar ese monopolio. ¿Y acepta ricos? ¿Qué? Sin dudas. Claro. Sí, yo sé que sí. La pregunta es, ¿hay un límite para esa riqueza? ¿Está regulada la ganancia? No es que tanto hay un límite de la riqueza, pero fundamentalmente, y por lo cual China no me parece que sea un país capitalista, sino que sigue siendo un país socialista, es fundamentalmente el hecho de que China no es una plutocracia como puede ser Estados Unidos. En China el dinero no te da poder. Los multimillonarios de China, y hay gente en China que tiene muchísimo dinero, no dirigen al partido. El partido los dirige a ellos. Punto. Y en eso es un sistema muy distinto que podemos ver como Estados Unidos, donde un multimillonario Trump se vuelve presidente, Elon Musk está en el medio, y Bezos, y Zuckerberg, y Warren Buffett, y Soros, Bill Gates, todos te intervienen en la política. No, esto es otro sistema. Acá el partido dirige. Nada, ¿cómo te va a ir si desafías al partido? Te va a ir mal. Mal, de la misma manera que sí, porque ahí también tenemos que entender la diferencia entre, digo, régimen y gobierno. Los gobiernos son de individuos, el régimen es el sistema. En los países democráticos liberales, en general, si vos atentás contra el régimen democrático liberal, ¿qué te va a pasar? Mal. Vas a ir preso. Vas en cana. ¿Qué le pasó a Marine Le Pen, que la acusaron de... Bueno, la banearon. ¿Qué pasa en Alemania con grupos neonazis? ¿Qué nos está pasando ahora? O sea, atacan... no, acá sería distinto. Bueno, acá sería más el poder proscribiendo a... Pero digo, en cualquier caso, ahí hay una diferencia importante porque el peronismo no es un... No busca atentar contra el régimen. Contra el régimen democrático republicano y constitucional que tenemos. Pero en todo caso lo que le cambia al régimen republicano es la condición de que es popular y de que lo que promueve es el bienestar general. Y hay veces que, está bien, desde la enunciación del otro lado te pueden decir lo mismo, pero... Sí, ahí la diferencia igual que me parece importante señalar para que no se mezclen las cosas. A ver, lo que vimos ayer es una institución dentro de un armado republicano, que es el Poder Judicial, actuando de una manera que deteriora el sistema democrático. Frente a un movimiento que es democrático, que es constitucional, que es republicano y que nosotros nunca lo hemos puesto en duda. Nosotros no hemos desafiado el régimen de Argentina, que es la República Argentina y su constitución. Entonces, hay un deterioro de ese lado. Yo digo que pasaría en un caso como países de Europa o países de Estados Unidos, donde hayan organizaciones o individuos que atenten contra las constituciones, los sistemas de gobierno, las democracias de esos países. En general, serían arrestados por... Te cae el poder encima. Te cae el poder encima, serías arrestado por terrorista, extremista, etcétera, digamos. La diferencia es que dentro de un sistema liberal tenés más juego contra los gobiernos, no contra los sistemas.
El caso particular de un sistema marxista-leninista es que el gobierno y el sistema son mucho más difusos. Ahora, vayamos ahora a la parte fundamental, que es la que nos preguntamos los argentinos y las argentinas, funcionarios de todo tipo, el tipo de vínculo que nos conviene tener con China, saliendo de lo que vos en esta entrevista comentaste al principio, que había sido una relación agradable, pero que una relación que no pasaba de determinadas cuestiones no estratégicas. ¿De qué manera habría que vincularse con China? Tuvimos unos intentos, ¿no? A través de la ruta de la seda, se intentó llegar al BRICS. ¿De qué manera nos podríamos integrar tratando de contener algunos problemas que puede haber? Porque las críticas es, nos vamos a quedar sin industria porque ellos tecnológicamente son superiores, nos vamos a depender tecnológicamente porque la tecnología es de ellos y la van a seguir manejando ellos. ¿Cómo es el sistema de Schwab? Puede llegar a ser el sistema de Schwab lo mismo que nos pasó con los sajones 200 años a través de préstamos usurarios. A ver, me parece que nuestra relación con China tiene que guiarse bajo los mismos principios que todo el resto de nuestras relaciones internacionales, que es intentar buscar y perseguir el interés nacional de la República Argentina, entendiendo que con ciertos países podemos avanzar en algunas áreas y hasta tal lugar, y en otras no, porque van en contra de nuestro interés nacional. Y en eso, muchas veces, este es un país bastante maniqueo en sus opiniones, ¿no? Blanco y negro, Boca y River, Ford Chevrolet, etc. Y yo en esto intento sintetizar algunas posiciones. Porque por un lado, en el caso de China, hay de ciertos sectores muchas veces surgen esto como, no, los chinos, esta superpotencia totalitaria que van a pasarnos por encima y conquistar el mundo, y Bueno, o sea, no, eso no va a suceder por un montón de motivos que puedo explicar. Pero tampoco, a veces, me pasa a veces hablando de algunos compañeros, no, bueno, pero China no podría hacer esto, no podría hacer lo otro, y bueno, pero China es un Estado-nación. No es Caritas. No es una ONG. No, persiguen sus intereses, obviamente. Ellos persiguen sus intereses y nosotros tenemos que hacer lo mismo, que perseguir los nuestros. Después, porque a veces dicen, no, bueno, que si los chinos o si tal otro, ¿no? Y se quieren quedar con los recursos y la patria. Bueno, todo bien, pero, en un tratado bilateral hay 2 firmas. Entonces, también hagámonos cargo nosotros. Nosotros lo que tenemos que tener es una política exterior que contemple... ¿Vos notaste que la Cancillería... o las relaciones diplomáticas que tiene China con respecto a nosotros, a Argentina, impulsan algún tipo de condicionante para relacionarnos con ellos, cláusulas secretas que en los contratos, en los acuerdos, como lo suelen hacer los norteamericanos, que nos enteramos, o los europeos, que nos enteramos después por los diarios mal contado, porque siempre se hace de espalda al pueblo? En lo que son las negociaciones diplomáticas, y que son cosas sensibles, hay acuerdos de distintos niveles y distintas maneras. Y en eso, digamos, la diplomacia china no es fundamentalmente distinta a la diplomacia de todos los países del mundo. Claro. Nuevamente, pero ahí, es que, fundamentalmente ante la pregunta, ¿qué hacemos con China? ¿Qué hacemos con Estados Unidos? ¿Qué hacemos con Europa? ¿Qué hacemos con etcétera, etcétera, etcétera? Hay muchas cosas que se pueden decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero antes de eso tenemos que resolver una discusión un poco más compleja, que es qué queremos hacer con nuestro país. Claro. Y ahí, hasta que no, mal que mal, podamos desarrollar consensos hegemónicos estructurales, 3, 5, 7 cosas, que todo el espectro político esté más o menos de acuerdo, que enmarquen la discusión y más o menos nos direccionen y limiten el debate político a una cancha de juego aceptable donde esas reglas no se rompan en vista de un proyecto en común, hasta que no tengamos esa conversación resuelta, mucho de nuestra política exterior va a ser muy espasmódica. Porque también hay una cosa, y eso es un problema en el largo plazo, porque nosotros tendemos a personalizar mucho los gobiernos y la política exterior de esos gobiernos. Sí, somos más pendulares también en la política. También. Claro, y nosotros decimos cosas como Néstor hizo tal cosa, Macri hizo tal otra. Les tengo malas noticias. Argentina hizo todas esas cosas. Claro. O sea, Argentina es un país que pasó de
una dictadura proestadounidense a principios de los 70, a la tercera posición y el movimiento de los no alineados, a otra dictadura que masacró a su propia población, supuestamente fervientemente anticomunista y aliado con los Estados Unidos, que después le declara la guerra a un país de la NATO, que después intenta volver a ser medio que no alineado con Alfonsín, que el neoliberalismo de Menem, que colapsa todo, que no al ALCA, que vamos a ser amigos de Venezuela, que vamos a volver a ser amigos de Estados Unidos. Relatado así estamos para el chaleco de fuerza. Pero eso todo es Argentina. Claro. Y ahora con Milei también, o sea, ¿qué ven los ojos del mundo? Bueno, Argentina está haciendo cosas que hace Argentina. Y es como elegirlo a este tipo. Después van a hacer otra cosa. Desde tu punto de vista, Argentina ¿por dónde hay que arrancar para lograr esos ejes temáticos y que se prolonguen en el tiempo? Y me parece que... que lo primero tiene que partir de un análisis detallado de cuáles son nuestras perspectivas y cuál es nuestra situación y cuál es el lugar que ocupamos en el mundo y qué son las cosas que con cierta probabilidad van a terminar ocurriendo en las siguientes décadas. Y en el mediano y largo plazo, yo particularmente soy muy optimista del futuro de este país, por muchos motivos que se pueden sintetizar de la siguiente manera. Yo creo que en el 2050 Argentina es un país que va a continuar existiendo, que es más de lo que me animo a decir de varias partes del mundo. Claro. Yo no me animo a decir eso de varios otros países. Me parece que Argentina no es un país que enfrente peligros existenciales. No hay una problemática actual que lleve a la desaparición de Argentina. Y eso no es menor. Y eso me parece que a medida que avance el siglo XXI va a valer oro. Y teniendo en cuenta que no enfrentamos peligros existenciales, a diferencia de otras partes del mundo. Lo cual, y esto lo digo sin ironía, Argentina es de los países más estables del mundo. Tenemos nuestros vaivenes macroeconómicos, cambiamos nuestra política exterior, hacemos un montón de esas cosas, pero Argentina fundamentalmente tiene pilares muy sólidos en los que está parado. Entendiendo que no enfrentamos problemas existenciales como país, me parece que un primer paso sería bajar varios cambios a la manera en la cual vivimos la política. Y esto no lo digo desde un lugar de los profesionales de la política, los funcionarios, y etcétera. A ver, hasta el día de hoy, de un lado y del otro, hay gente que te habla de la pelea con el campo como si fuese la guerra civil española. Estábamos hablando de impuestos a la soja. Podemos tener esa misma conversación sin gritar. Si una persona piensa que hay que cobrarle un poco más, y otra persona hay que cobrarle un poco menos, y otra persona hay que cobrarle poco, no los hace intrínsecamente malvados, no los hace personas espiritualmente corrompidas, ni los vuelve un conjunto de subhumanos por tener otra visión. Y en eso me parece que el daño que está haciendo el gobierno actual, a los niveles que está llevando la retórica política argentina, y como te corre en tanto el eje la tentación de seguir en ese juego, es tentadora y es real. Pero me parece que sería un grave error porque, tenemos 45 millones de personas en este país. ¿Todos nos llevamos bien? No. ¿Todos nos caemos bien? No. Pero la realidad es la siguiente. Lo peor que podríamos hacer en este plazo, que yo creo que por muchos motivos el siglo XXI va a ser mejor que el siglo XX para Argentina. Y creo que el futuro es prometedor. La única cosa que realmente nos puede tirar a un abismo es un nivel de desintegración política y societal que nos lleve a un conflicto interno donde todo eso se rompa. Y eso sería un error enorme porque además sería profundamente autoinfligido. Nosotros tenemos recambio democrático, nosotros tenemos elecciones, nosotros tenemos un orden constitucional. Ayer vimos una cosa que fue en deterioro de eso, pero fundamentalmente no hay nada que se haya roto aún, y me parece que en eso la preservación del sistema democrático, donde nosotros respetemos las elecciones, hagamos traspasos de poder pacíficos y mal que mal con la dialéctica de idas y vueltas, ir lentamente formando algunos consensos respecto de la clase de país que queremos, me parece que es la herramienta más importante que tenemos de cara a futuro. La verdad, una síntesis hermosa, con un cuadro joven que nos deja la esperanza de estar
bueno, en el camino que tenemos que seguir defendiendo, como él dijo al principio de la charla, desde un lugar nacionalista, nuestra casa, nuestros derechos, apelando siempre a tener una salida racional y a tratar de empujar siempre un proyecto que nos incluya a todos, que es lo que está en este momento faltando. Yo creo que es un gran aporte el que existe hoy en Productores y Mercados, porque la temática de la producción de los mercados involucra la irrupción de un gigante que en este momento parece como que se lleva a todo lo conocido puesto, y que la mayoría de los que producen tienen temores, pero la interpretación política que haces a nosotros nos da, la verdad, alivio y esperanza, y que la hagas desde la juventud y la tradición que traes. Bueno, así que nosotros estamos... La economía es estamos más que política, nada la pagados. historia es ni más ni menos de la base del futuro. Y yo, la verdad que les prometí que se iban a quedar boquiabiertos. Y el Así boquiabierto fui yo esta noche porque no pude hablar tratando de procesar toda esta información que nos deja hoy Francisco. Yo estoy repleto de información. Me gustaría algún día poder volver a charlar para que me Y nos explicara olvidamos de algunos hablar de conceptos. EQG, que trajo una propuesta para los argentinos de una plataforma que dicen que es la Netflix china, pero para eso vas a tener que hablar otro día un poco más, pero por lo menos darte una introducción así rápida de EQG. No, diría iQIYI es la principal plataforma de streaming de China y de Asia. No la llamaría el Netflix chino, de la misma manera que TikTok no es el Instagram chino, es TikTok, de la misma manera que DeepSeek Muy bueno el aporte. no es el ChatGPT chino, es DeepSeek, y iQIYI no es el Netflix chino, es iQIYI. Es un universo de contenido innovador, muy variado, con propuestas muy interesantes que también rompen mucho de los esquemas tradicionales de consumo de los argentinos y las argentinas, y creo que en eso, para el que se anime, es un mundo muy rico para descubrir. Te agradecemos enormemente este tiempo que nos pudiste dedicar. Esperemos que lo disfruten tanto nuestros oyentes como lo disfrutamos nosotros acá. La verdad, Francisco, muchísimas gracias. Estuvo en la mesa de Productores y Mercados el sinólogo, el historiador, el magíster, el argentino, Francisco Tayana. No, gracias. Gracias, Francisco. Y ahora, en Productores y Mercados, La Chapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Chapa. Con ustedes, el susodicho. Gracias, Claudio. Hoy en Productores y Mercados, en esta yapa, vamos a escuchar un tema musical que representa un poco el sincretismo que tenemos los argentinos y Norteamérica, en la voz presuntamente de los Chalcha, cantando una versión en español de New York, New York, en tiempo de samba carpera o algo parecido. Los dejo con los intérpretes. Cascadas de luz, te quiero alcanzar, llegar a ser parte de ti, New York, New York. Mis pasos a ti quiero encaminar al centro de tu corazón, New York, New York. Poder cantar en la ciudad que nunca duerme. Tu rascacielos subí, siempre subí. Tu música es blue, me hace estremecer. Descubro un sol distinto aquí, New York, New York. Si alcanzo el triunfo aquí, no habrá fronteras para mí. Decide tú, New York, New York. Y
llegamos al final del podcast Productores y Mercados. Hoy nos acompañó Francisco Tayana, historiador y sinólogo. Los esperamos en nuestro próximo episodio para compartir otro viaje de Productores y Mercados. Conducen Oscar Russo, Claudio Balbuena y Alejandro Sanz. Producción general, Productores y Mercados. Seguinos en YouTube, Productores y Mercados. Y escuchar nuestro podcast por la plataforma Spotify. Spotify, Productores y Mercados.